Buenas tardes, mi nombre es Natalia Cordero. En esta oportunidad vamos a hacer la defensa de estos esquemas sobre las variables estadísticas. Muy bien, comencemos con la explicación. Como primer punto tenemos la naturaleza o medición. Se dice que las variables estadísticas se pueden clasificar por su naturaleza o medición. La clasificación de las variables estadísticas se hacen según la manera en que se miden o la función en que cumplen dentro de una investigación. La naturaleza o medición se clasifica en las variables cualitativas o categóricas. Bueno, las variables cualitativas consisten en una clasificación de los atributos o categorías que expresan, mientras que las variables categóricas son aquellas que se agrupan en categorías y se describen en lenguaje natural, en lugar de medirse numéricamente. Por ejemplo, el sexo, la ciudad de origen, el color de pelo o el deporte favorito. Esta variable categórica se divide en otras tres variables, como lo son las variables nominales, que son variables categóricas que no tienen un solo orden en sus categorías. Por ejemplo, el departamento de la compañía en el que trabaja un empleado, la región, el código postal o la confesión, religiosa. Por otro lado está la variable ordinal, que son variables categóricas que tienen un orden en sus categorías. Por ejemplo, el nivel de educación de una persona sin estudios, primaria, secundaria o superior. Y por último, pero no menos importante, las variables binarias, que son variables categóricas que solo se, perdón, como ya hemos diciendo, son variables categóricas que solo pueden tomar dos valores posibles. Por ejemplo, sí o no, hombre o mujer. La naturaleza medición se divide también en las variables cuantitativas o numéricas. Se dice que son aquellas que se pueden medir y expresar en términos numéricos, también conocidos como variables numéricas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Ahora bien, las variables cuantitativas discretas tienen posibilidades limitadas para asumir valores en un determinado rango. Por ejemplo, el número de hijos, es decir, un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos y así sucesivamente. Mientras que las variables cuantitativas continuas pueden asumir cualquier valor en un determinado rango, por ejemplo, el peso o la altura. Las variables cuantitativas se dividen en otras variables, como lo son las variables de intervalo, que se utilizan para las variables cuantitativas en las que el cero es arbitrario, es decir, no implica ausencia de la variable. Por ejemplo, la fecha es una variable de intervalo, porque tiene sentido calcular la diferencia entre valores, pero no tiene sentido decir que una fecha es dos veces más que otra, mientras que la variable de razón se utiliza para las variables cuantitativas en las que el cero es absoluto, es decir, significa ausencia. Por ejemplo, el número de habitantes de un país es una variable de razón, porque si el valor es cero, esto implicaría ausencia de habitantes. Relación o modelo casual. El modelo casual implica el valor verdadero o la probabilidad de afirmaciones contrafactuales sobre un sistema. Predice los efectos de las intervenciones e implica la dependencia o independencia probabilística de variables incluidas en el modelo. En conclusión, es la relación entre un evento que es la causa y un segundo evento que es el efecto.
donde el efecto es una consecuencia directa de la causa. Esta se divide en dos variables, como lo es la independiente, que es la causa o factor que modifica el fenómeno, y está la variable dependiente, que es el efecto causado por la variable independiente en el fenómeno. Ahora hablaremos un poco sobre el contenido. En estadísticas, el contenido unidimensional se refiere a la recopilación de datos con el objetivo de hacer inferencias sobre un conjunto de datos más grandes. Para ello, se relaciona un subconjunto de los datos y se hacen inferencias sobre las características del conjunto completo. El contenido multidimensional se puede referir a análisis multidimensional, que es una técnica que permite analizar datos de forma organizada en dimensiones, lo que permite observar tendencias o eh, excepciones en datos. Y estadística multivariada, que es una rama de la estadística que permite analizar simultáneamente varias variables aleatorias correlacionadas. En conclusión, es una rama de la estadística que se enfoca en el análisis de datos que involucran múltiples variables. En lugar de analizar una sola variable a la vez, la estadística multidimensional permite examinar las relaciones y patrones entre varias variables simultáneamente. Por último, tenemos los valores que asocian una función. Una variable aleatoria es una función que asocia un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio. Los valores que toma una variable aleatoria pueden ser reales, lógicos, funciones o cualquier tipo de elementos. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, dependiendo de si toman un número finito o infinito de valores. Por ejemplo, el número de caras obtenidas al lanzar una moneda 6 veces es una variable aleatoria discreta. Para cada variable aleatoria existe, mejor dicho, una distribución de probabilidad que describe su comportamiento. En caso de las variables aleatorias discretas, la distribución de probabilidad especifica todos los valores posibles de las variables y la probabilidad de que cada uno ocurra. Por último, vamos a explicar la relación o modelo casual, pero en sus ejercicios, que se divide en dependientes e independientes. Como lo estamos viendo, en estos ejercicios se dice que las relaciones simples son aquellas en que una variable A influye sobre otra que es B, pero no a la inversa. Las relaciones simples pueden ser directas o positivas, que es cuando el incremento o disminución de A provoca el incremento o disminución de B. Se indica mediante un signo que es más sobre la flecha. Como lo estamos observando, se dice que es A más B. Entonces, cuando vamos al lado de los ejercicios sería un ejemplo: consumo de alimentos más peso, tráfico más contaminación, nacimientos más poblaciones. Otro punto también que debemos aclarar es las inversas o negativas, que son aquellas en el incremento de A
En el incremento de A implica la disminución de B o viceversa. Se indica mediante el signo menos sobre la flecha. Ahora es diferente. A flecha menos B. Por ejemplo, ejercicio físico menos peso. Temperatura menos superficie. Muertes menos población. Cuando son variables dependientes e independientes, los ejercicios podrían ser así. Un ejemplo sería la masa y el peso. Se dice, o más bien, la variable dependiente entre este ejercicio sería que la variable dependiente es la masa y la variable independiente es el peso. Otro ejercicio, el tiempo recorrido y la distancia recorrida. La variable independiente en este ejercicio es la distancia recorrida y la variable independiente es el tiempo recorrido.